Bueno, pues arrancamos en esta tertulia política. Jorge Vilches, ¿qué tal? Bienvenido a La Trinchera, ¿cómo estás? De nuevo, una vez más. Aquí invitado, bien hallado, como siempre, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Noelia Núñez. Muy buenos días, un placer tenerte. compartir trinchera con vosotros. Aquí estamos, combatiendo el mal desde todos los frentes posibles. Y Carmelo Jordá, ¿qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, preocupado por si no tenemos temas de los que hablar. Bueno, temas hay desde luego, pero hay el gran tema. El gran caso, yo titulaba el editorial de hoy, claro, se habla mucho del caso Begoña Gómez, para mí ya no es el caso Begoña Gómez, esto es el caso Pedro Sánchez. Es que Begoña Gómez, claramente. Begoña Gómez, ¿quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez era una consultora del montón, de perfil bastante bajito, en realidad. Lo que es Begoña Gómez es la mujer del presidente. De Eso es consultora Begoña. comisionista. Bueno. Digamos, es una trayectoria vital, yo creo que bastante evidente. que según aquí le preguntes, si le preguntas a Pachi López, es la presidenta del gobierno. Es la presidenta. Ahí le traicionó el subconsciente. Es el poder en la sombra, ¿eh? Es el poder en la sombra. Bueno, en cualquier caso, el gran escándalo, la gran noticia de esta semana es que Begoña Gómez, durante mes y medio, todo el mundo pensaba, por boca del gobierno, por boca del presidente, que Begoña Gómez no estaba imputada. Begoña Gómez simplemente se habían abierto unas diligencias previas por parte de un juzgado ante una denuncia por parte de dos asociaciones investigando un posible delito de tráfico de influencias y otro por corrupción en los negocios. Pero resulta que los indicios eran tan claros, tan evidentes para el juez instructor, que automáticamente la calificó como investigada, como imputada. Que es una forma, por cierto, esto todo hay que decirlo, es una forma de garantizar los derechos de una persona que está bajo investigación judicial. Pero esto se sabía desde el minuto uno, lo sabía Begoña Gómez, lo sabía su abogado y por lo tanto lo sabía Pedro Sánchez, el mismo día en el que Pedro Sánchez lanzó su famosa carta a la ciudadanía. Señores, Pedro Sánchez nos ha mentido. Jorge. Bueno, sí, noticia, ¿no? Breaking news, nos han mentido. Bueno, esta es una gran mentira, ¿eh? Impensable, nadie se lo podía imaginar. Bueno, a mí en este caso de Begoña Gómez hay una cosa de la cual me felicito y otra de la cual, en fin, lo lamento y me preocupa. Me felicito porque todavía en España existe un poder judicial independiente, asociaciones y personas que pueden llevar a los juzgados todo aquello que tenga un indicio de delito y que haya jueces que se atrevan, a pesar de que es la presidenta del gobierno, como diría Pachi López, que por cierto la llaman presidenta del gobierno en la intimidad, lo que supone otorgarle una categoría de autoridad que es evidente a la luz de los casos que están saliendo. Bueno, pues ya digo, que haya jueces que sean capaces de instruir causas contra la presidenta del gobierno. Bien, eso nos felicitamos, pero hay una cosa que me preocupa y es uno de los pilares de la democracia y es cómo han funcionado los medios de comunicación y los políticos en torno a los medios de comunicación. Es decir, en cuanto se supo, se han tenido noticias del caso de Begoña Gómez, salió enseguida toda la prensa adicta al gobierno para decir que existía una máquina del fango que quería enturbiar la línea recta y honorable de la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Fango, fango y más fango. A mí eso sí que me preocupa y además enlaza precisamente con lo de Paco Camps y las, ¿cuánto fueron? 169 portadas del país. Portadas. No es nada curioso que los mismos que machacaron a Paco Camps y que ahora no van a pedir perdón porque le machacaron a él y machacaron a su familia con scratches de en torno a 1000 personas en su portal un día tras otro, y eso hay que vivirlo, ¿eh? La entereza que ha tenido estos días en las entrevistas de contar lo que le sucedió. Como decía, no es una sorpresa que aquel mismo medio que persiguió a Paco Camps sea el abanderado de todo este relato de los pseudomedios y periodistas que firmaron y estuvieron en el Consejo de Redacción del País atacando a Paco Camps, son los mismos que hablan de los pseudomedios
cuando se han estado publicando noticias sobre Begoña Sánchez y lo hacen con total desparpajo. A mí eso sí me preocupa, es decir, la indecencia de cierta parte del periodismo que no quiere ver la corrupción cuando es de los políticos de su cuerda. Además hay un manifiesto, hay que recordarlo, después de esa carta a la ciudadanía, además un manifiesto firmado por, pues muchos periodistas, había también nombres fake, pero entre otros firmado por Silvia Icharrondo, por ejemplo, conocida como la bien pagada. La bien pagada de Radio Televisión Española. Eso es absolutamente lamentable porque, oye, cuando hay casos de corrupción, con independencia de cuál sea el partido, lo que tiene que hacer la prensa es informar. Esa es la labor de la prensa, al igual que la labor de los jueces tiene que ser investigar, sea quien sea, pero es que la izquierda, como yo digo siempre, no es el qué, es el quién. Y ahí es cuando cambia, ¿no? Que se lo digan a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que las portadas que ha acumulado Isabel Díaz Ayuso, que las lleva como galones, también hay que decirlo porque es su manera de ser, yo creo que es evidente la diferencia de tratamiento entre uno y otro. Con Isabel Díaz Ayuso y su entorno, ni una de las denuncias que puso la oposición prosperaron. Todas archivadas. Todas, la Fiscalía Europea, la Fiscalía Nacional, todas, absolutamente todas archivadas. Ni un solo caso, nada con el que atacar a Isabel Díaz Ayuso. Y recordemos que el presidente Sánchez, en la tribuna, en su sesión de investidura, acusó al entorno de la presidenta de corrupción. Y ahora no podemos hablar de un caso que afecta al entorno más directo del presidente Sánchez, a la Moncloa en sí mismo, ¿no? Yo creo que las diferencias son, desde luego, a destacar, ¿no? Con todo lo que estamos conociendo estos días. Lo primero, la carta fake, aquella carta a los Romeo y Julieta de un hombre profundamente enamorado y que hablaba del fango y de la ultraderecha, que por cierto, son sus palabras favoritas. El otro día en la comparecencia, donde hubo un batiburrillo de asuntos a tratar, yo creo que mencionó la palabra fango, no sé, 400 veces. El otro día también en la sesión de control era Milei, fango, Netanyahu, ultraderecha, Milei, fango, Netanyahu, ultraderecha. Ni una explicación, por cierto, claro, de todo lo que estamos conociendo, ¿no? Con esa carta fake donde ya sabían que Begoña Gómez estaba siendo investigada. Ya lo sabían. Y el problema no es que lo sabían. El problema principal es cuándo lo sabían. Porque también es algo que hemos conocido estos días. Y es que hubo filtraciones. Hubo filtraciones que informaron directamente a la Moncloa de la denuncia antes que el procedimiento habitual de cualquier hijo de vecino en este país, ¿no? Y ahí solo hay dos opciones. O la propia Fiscalía filtró al entorno de la Moncloa o el Ministerio de Marlaska filtró al entorno de la Moncloa. Ambas absolutamente igual de grave, ¿no? Y yo creo que esto es una demostración más de la degradación institucional a la que está sometiendo a todas las instituciones el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que hace de la necesidad virtud y que le vale absolutamente todo para continuar en la Moncloa. Yo no sé dónde acabará todo esto, pero las últimas informaciones, las que afectan ya a dinero público, creo que ya son de extremada gravedad como para que por lo menos alguien salga a dar algún tipo de explicación. Lo que no puede ser esto es una huida hacia adelante y culpar al resto del mundo, a los pseudomedios, a la oposición que somos lo peor del mundo por denunciar lo que está sucediendo y que nos atrevemos a decirlo. Nos acusan de todo. Bueno, nos mandaron el otro día la vicepresidenta Yolanda Díaz, nos mandó a la mierda y todo, ¿no? Por decir lo que estaba pasando y lo que está pasando y lo que estamos conociendo y por reclamar algo que es de justicia ante todos los españoles, que es que alguien dé la cara y que se asuman responsabilidades. Porque aquí alguien tiene que asumir responsabilidades con todo lo que está pasando, porque cuando nos afectan al resto, toda la izquierda sale a pedir dimisiones. Toda, absolutamente toda. El propio Sánchez pidió la dimisión de Ayuso. Y ahora no podemos decir nada. No, señor. Aquí alguien tiene que dar explicaciones y, por supuesto, asumir responsabilidades. Comentas, Noelia, el tema de las filtraciones. Hay que recordarlo. No solo se filtró, o sea, esa información privilegiada sobre la calificación como investigada de Begoña Gómez. También se filtró un informe muy preliminar por parte de la UCO donde se venía a decir que no había nada. Pero vamos a ver, que es un informe preliminar, que no es el inicio del inicio, que luego la UCO ha seguido investigando, que, insisto, Begoña Gómez estaba siendo investigada desde el minuto 1, lo cual
para el juez instructor, que es el que instruye la causa, había indicios suficientes como para abrir esa investigación y otorgarle la calificación de investigada. Y aún así hubo una filtración. Y luego la reacción del gobierno, esto es muy importante señalarlo, el gobierno se queja de que los jueces, la prensa y la oposición hacen su trabajo. El labor de la oposición es hacer oposición, el labor de la prensa es informar y el trabajo de los jueces es investigar, Carmelo. No, desde luego. El gobierno es que está muy incómodo por el hecho de tener oposición. Es una cosa que no les gusta. ¿no? Les molesta, les eso les molesta. Es molesto, es incómodo y entonces reaccionan así. Yo creo que esta semana ha habido dos noticias importantes. Una, la que estamos comentando, antes habríamos dicho imputación, ahora la figura de investigada de Begoña Gómez, que a mí me parece más importante por las claves que nos da en cuanto a la famosa carta, la reacción del gobierno, el hecho de que Sánchez lo haya ocultado durante más de un mes, que por la noticia en sí, que es una cosa procedimental normal, es decir, es lo lógico, por decirlo de alguna forma. Pero hay una segunda noticia que a mí, desde el punto de vista de todo el proceso, por así decirlo, me parece más importante, que es el aval de la Audiencia Provincial de Madrid a la investigación. Porque eso sí que ha desmontado completamente el relato fake que estaba haciendo Pedro Sánchez y todos los suyos. Es decir, no, esto es una denuncia de unas organizaciones de ultraderecha y no va a ir a ningún lado y se tiene que archivar. Es que hoy has puesto en la primera hora del programa, Manuel, las declaraciones del ministro de Justicia diciendo que se tenía que archivar. Es Ojo, alucinante, cuidado. Es impresionante, efectivamente. Pero que cualquier ministro lo diga es impresionante, pero que lo diga el de Justicia es una cosa tremenda. Y resulta que ha llegado a un tribunal superior, que es un tribunal que no está politizado, es un tribunal, digamos, normal, pero de rango superior, es la Audiencia Provincial de Madrid, joder, que tampoco es que es el Tribunal de Guardia número 2 de la Plaza Castilla, no, es un tribunal serio. Le he dicho, no, es cierto, aquí hay indicios muy serios, y el juez está llevando muy bien la investigación. Entonces, todo ese relato se ha desmontado. Y luego yo siempre quiero decir una cosa, que tú también lo has apuntado en la primera hora del programa, Manuel, que al final se demuestre que hay delitos, es una cosa, y veremos si se demuestra. Es decir, porque la justicia, y está muy bien que sea así, es garantista. Y hay que demostrar muy bien que esto a carta llevó a esto y esto llevó a lo otro, y al final hubo ese tráfico de influencias, hubo esa corrupción desde el punto de vista legal. Y eso es una cosa. Y veremos qué dice la justicia. Yo cada vez veo más claro que hay, por decirlo como decía, hay tomate también desde el punto de vista legal. Pero es que eso es lo de menos. Es que eso no es lo importante, es que eso no es lo que tiene que marcar las responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas las tiene que marcar el hecho de que la mujer del presidente del gobierno iba a las empresas y sin otra cualificación que ser la mujer del presidente del gobierno les sacaba la pasta. Y eso es corrupción. Pero es corrupción aquí y en Nueva York y en Londres y donde lo pongas. Eso es corrupción política y eso tiene que derivar unas responsabilidades ya, independientemente de lo que digan los jueces, porque eso no lo puede hacer la mujer de un presidente del gobierno. Es que aquí hay dos planos diferentes, pero igualmente importantes. Por un lado está el plano judicial, y de hecho está por ver, vamos, estoy convencido de ello, puesto que está siendo investigada, que el juez, llegado a un punto, la llamará a declarar, como ha llamado a declarar a los periodistas, que han sido los autores de las informaciones en torno a Begoña Gómez, y vete a todo saber si también llama a declarar al presidente del gobierno, llegado el caso, en su momento se verá. La cuestión es que la justicia tiene sus procedimientos, tiene sus plazos y tiene sus tiempos. Y es lo que es, que no es la política, recordemos, es otra cosa distinta. Pero luego está la responsabilidad política, el plano político. Y lo mínimo que se debería exigir a un presidente del gobierno cuya mujer está siendo investigada por tráfico de influencias, porque no está siendo investigada por un delito de tráfico de tráfico de conducción, que no tiene nada que ver por haber dejado de pagar algo a Hacienda. No. Está siendo investigada por cosas en las que su marido era elemento esencial. Por valerse de su posición. No podía haber llegado a determinados contratos, hecho determinadas cosas sin que su marido fuese presidente del gobierno. Es un caso que está directamente relacionado con la actividad de su marido. Eso es lo que es corrupción, porque el tráfico de influencias es una forma de corrupción. Pues bien, ¿cuáles han sido las explicaciones de Sánchez? Antes lo comentaba Noelia. Atención. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango. Más fango, señora Abascal, Netanyahu, Gaza y el Rafah, la ultraderecha. Fango, Vox, fango, la vascana del fango, Vox, tu fango. Ultraderecha. Esto ha sido la explicación de Sánchez en el Congreso esta misma semana, Jorge.
Bueno, nos reímos, ¿no? Porque No, es así. podríamos sacar la canción de fango, 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 que te fango. Sí, pero nos reímos, pero sabe perfectamente lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es preconstituyendo el relato. Sabe perfectamente que la corrupción no salda cuentas en las urnas con el electorado de la izquierda. No lo ha hecho, es decir, tenemos antecedentes, por ejemplo, antecedente andaluz, donde después de 25 años de corrupción, el Partido Popular y la derecha andaluza han tenido que utilizar prácticamente agua caliente o forceps para sacar al Partido Socialista del gobierno de Andalucía. No rinden las urnas las denuncias de corrupción ni las condenas y está preconstituyendo el relato. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente con dos pilares. Uno, que lo tiene ya hecho, que es el lawfare, es decir, los jueces son actores políticos de nuestra vida política en general y por tanto no actúan en función de las leyes sino en función de un interés político y eso cala en su electorado. Hay que recordar que las últimas encuestas electorales para las europeas, el PSOE, a pesar de todo, no baja. O sea, no baja. O sea, tiene más de 7 millones de votos, al igual que el 23 de julio del año pasado. No baja, no cala. El lawfare es una parte sustancial de su relato y eso ha calado. La idea de que los jueces tienen una intención política en todas sus sentencias está ahí. Y es indudable y pensemos lo que pensemos nosotros. Y lo utilice el Partido Popular como lo utilice, no va a desmoronar el relato de la izquierda ni va a alterar al electorado del Partido Socialista. Y por otra parte, de ahí que nos riamos tanto, la idea del fango. La idea del fango. La idea es, se ha enturbiado tanto el caso de Begoña Gómez por la intromisión de pseudomedios de comunicación que la sentencia que le caiga en algún momento es injusta. Y es el resultado de grupos de la ultraderecha como Hazte Oír, Manos Limpias y PP y Vox, que son, como decía el diputado mediocre ignoto que apareció el otro día... Terrible. Artemi. Terrible. Filonazis. Decía, filonazis. Fijaos, como una nota a pie de página, la diferencia. Cuando ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y Rita Maestre, la líder de Jamás Madrid, le llamó nazis a los de Vox... el presidente del Pleno, el presidente de la Asamblea, expulsó a Rita Maestre por no pedir perdón. ¿Y qué diferencia en el Pleno del Congreso de los Diputados cuando este diputado socialista llamó filonazis a los diputados de Vox y Armengol lo permitió? El papel de Armengol es la cosa más vergonzosa. Pero si lo tuvimos la semana pasada cuando Pedro Sánchez le ordenó a Armengol que callara a Feijóo. Es que una cosa así debería ser una doble dimisión. Primero a Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, que no es cualquier cosa, oye, que es que está ahí para arbitrar de una forma imparcial, que dar gracia, risa decirlo, entre los grupos parlamentarios que representan a la soberanía nacional, no ser otra portavoz del sanchismo. Y luego la de Pedro Sánchez, ¿quién es él para intervenir o interferir con la tercera autoridad del Estado? Bueno, pero lo mejor de esa escena, que fue dantesca, Noelia, tú lo viviste, no fue que Pedro Sánchez le dijera a Armengol, oye, que vaya terminando, ya es suficiente, ya se acabó el tiempo, que vaya terminando Feijóo, que ya ha terminado su intervención. No es eso, es que le pillan, el propio Feijóo le dice, oiga, ¿qué hace usted diciéndole a la presidenta del Congreso que ya ha terminado mi tiempo? ¿Esto qué es? Y dice, y lo niega, dice, no con la cabeza, no, yo no he sido, Noelia. Es que es un mentiroso patológico, quiero decir, igual que cuando tanto él como la vicepresidenta Montero acusaron a Feijóo y a su pareja y decían, hay más cosas, y lo negaron el otro día, y se lo espetabas y decían que ellos no habían sido. Es dantesco todo, dantesco, humillante. Para la Pero le institución. renta. El otro día ha salido Yolanda Díaz mandando a la mierda a toda la derecha. Oye, que son 10 millones de votantes. Y se reía. Y cuando los medios de comunicación le preguntaron, ¿ha dicho esto? Dijo, bueno, pues sí, pues porque lo que quería decir era que se acabara. Y con eso consigue el aplauso de los suyos. Bueno, no creo que consiga mucho el aplauso de los suyos porque afortunadamente Sumar está desapareciendo. Ahora Sumar es sumatorio. Bueno, no estoy muy seguro de eso. Se han multiplicado por 0 los de Sumar, afortunadamente, ¿no? La pena es que es el Partido Socialista el que ha cogido el papel de esa ultraizquierda y las formas
de esa ultraizquierda. Y lo vemos, por ejemplo, con lo que ponías encima de la mesa, ¿no? Cómo Sánchez ordenaba a la tercera autoridad del Estado a que mandara a callar al líder de la oposición porque ya había sido suficiente, ya había dicho demasiadas cosas. La señora Armengol tendría que haber dimitido, pero no solo por eso, ¿eh? La señora Armengol tendría que haber dimitido desde hace tiempo, desde el primer momento en el que no actúa como la presidenta de la Cámara y tercera autoridad del Estado, sino como una más del Partido Socialista. Y luego por todo lo que hemos conocido también de esa trama del Partido Socialista del caso Koldo, ¿no? Que no ha dado ni una sola explicación. Ayer lo veíamos también en el Senado, yo no sabía nada. Yo pasaba por allí, yo era presidenta de Baleares, pero yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Y lo vemos permanentemente como actúa como, en vez de ser un árbitro justo, actúa como una más del PSOE. El espectáculo, digamos, de insultos, de mentiras de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero, de Yolanda Díaz es lamentable, pero el espectáculo de patética sumisión aberrante, quiero decir, el espectáculo patético de vergüenza, es una señora que da pena en el estado del Congreso, que está dando la presidenta del Congreso, a mí me parece insólito. Quiero decir, yo creo que eso es lamentable, el comportamiento de Pedro Sánchez, pero ves a un político que con métodos obviamente impresentables e inaceptables sigue su trabajo. Lo de Francina Armengol, a mí me parece una cosa de vergüenza ajena. Yo no sé cómo esa señora se puede mirar al espejo. Y lo digo completamente en serio, y sé que estoy utilizando palabras duras, pero, oiga, tenga un poco de dignidad. Mírese al espejo y diga, a ver, no vale la pena esto, como decía, yo qué sé, reflexione 5 días. Pero todos los medios, Armengol, sí, perdona, se iba de fiesta durante el confinamiento. Pero todos los miembros de la mesa de izquierdas están permanentemente mirando. Es que es como los que salían a apuntar en la pizarra cuando el profesor se iba para apuntar el nombre de los que hablaban, pues todos los miembros de izquierdas de la mesa están permanentemente mirando a la bancada popular a ver si nos pueden decir algo para llamarlos la atención, para crispar, Es que es una tutela permanente porque les molesta. Las sesiones de control a la oposición son muy duras. Sí, bueno, los miembros del gobierno haciéndonos preguntas a la oposición en vez de rendir cuentas ellos ante los españoles ya es... Yo creo que es que hay algo, y esto yo creo que es una muestra del declive institucional que estamos sufriendo en los últimos años, hay algo que es justo lo que tú comentas, Carmelo, vergüenza torera. Es decir, que antes... Hay que tener un poco de decoro. Antes un poco de dignidad. Y dices, oye, mira, por aquí no paso. Y ya está, y no paso, y me voy a mi casa, y me dedico a mi trabajo. Lo que pasa es que, claro... Cuando te mire tu familia, no sientan vergüenza de ser familia tuya. Yo creo que el caso de Armengol, claro, es que ser tercera autoridad del Estado y cobrar lo que cobra, que son los sueldos más altos de la administración, quizás eso explica muchísimas cosas. En todo caso, Begoña Gómez, y esta es la noticia de la semana, yo creo que de lo que llevamos de año, Begoña Gómez, la mujer del presidente, imputada, investigada por 2 presuntos delitos. Uno de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Como a mí siempre me gusta estar rodeado de los mejores, yo cuando tengo la más mínima duda al respecto, especialmente si es con cuestiones jurídicas, pues tiro de los mejores. Y que aquí tenemos a la mejor, que es Guadalupe Sánchez, abogada de Novalex. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, intentaré estar a la altura. Lo cierto es cierto. Tienes un artículo publicado en The Objective esta semana que lleva por título La gran mentira de Pedro sobre Begoña. Esta semana hemos descubierto, después de que se haya levantado el secreto sumario, que Begoña Gómez estaba siendo, tenía la condición de imputada, de investigada desde el minuto 1. Pedro Sánchez nos ha mentido, y a mí lo que me gustaría saber, aparte de tu opinión al respecto de la mentira de Pedro Sánchez, es qué significa que Begoña Gómez haya sido imputada desde el minuto 1. ¿Esto significa que el juez instructor ve indicios más que suficientes, más que claros, más que sólidos para que la investigación continúe e incluso llegue a juicio? A ver, en primer lugar, lo que los oyentes tienen que saber es que la palabra imputación como tal, aunque la seguimos utilizando, ya no existe. Técnicamente, ahora debemos hablar de investigado o investigada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hubo una reforma y se decidió no utilizar el término imputado para no estigmatizar, y esto a lo que ha conducido es a crear una mayor confusión. En cualquier caso, para que alguien esté imputado, legalmente hablando, lo que es necesario ya no es que alguien te denuncie y se abren unas diligencias y se practiquen investigaciones tendentes a averiguar si ha habido, si se ha cometido un delito o no, sino que lo que hace falta es que el juez
que abre esas diligencias, dicte una resolución más o menos motivada en la que entienda que efectivamente del obrante en la denuncia o en las, incluso ya después en las propias diligencias, hay indicios de que se puede haber cometido presuntamente un delito, y como consecuencia se entiende que debe citarse, o incluso sin necesidad de citarlo, pero debe procederse a investigar a una persona por si efectivamente ostenta la condición de autor o autora de un delito. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucedió en el caso concreto? En el caso concreto de Begoña, Manos Limpias presenta una denuncia y el juez incoa diligencias, y en el mismo auto de incoación de diligencias, ¿de acuerdo?, en la medida en que entiende que de lo denunciado se aprecia la comisión de unos delitos muy concretos y que se trata además de delitos públicos, entiende que procede ya en el mismo momento de apertura de las diligencias señalar a Begoña Gómez como investigada, incluso sin necesidad de llamarla a declarar todavía. El juez señala expresamente que llegado el momento ya se la podrá llamar a declarar, pero con el objetivo de garantizar desde el principio su derecho de defensa. Es decir, que el juez apreció indicios de delito y precisamente como a raíz de la denuncia apreció indicios de delito, le notifica la incoación de las diligencias desde el principio. Por eso algunos decimos que Sánchez tomó el pelo a la sociedad española desde el principio, porque en la famosa carta que utilizó de excusa para tomarse los 5 días de descanso y montar todo este circo monumental que montó para victimizarse, él señalaba en el segundo párrafo que se habían incoado unas diligencias contra su mujer y que no sabía de lo que se le acusaba. Todo eso era mentira, lo sabían desde el principio. Cuando redactó la carta, Sánchez lo hizo mintiendo a sabiendas a todos los españoles, intentando dilatar el conocimiento por parte de la sociedad española de un hecho que sí que es trascendente, porque es la primera vez en la historia de la democracia, Manuel, que la mujer de un presidente del gobierno está imputada. Guadalupe, también hemos conocido muchas cosas esta semana, pero me gustaría saber tu opinión sobre la actitud de la Fiscalía. Por tu conocimiento en materia penal, en materia de tribunales, hemos conocido que la Fiscalía recurrió en apenas 24 horas la investigación iniciada por el juez. De hecho, el Ministerio Público solicitó la revocación del auto del juez Peinado, que originó la investigación, y pidió el archivo de la causa. A mí, no sé cómo tú lo ves, pero ¿la Fiscalía no está para acusar de delitos? A mí me da la sensación de que la Fiscalía está ejerciendo de abogado defensor de Begoña Gómez. Bueno, pues te da la sensación que tenemos todos. Efectivamente, es bastante insólito que en un plazo que ni tan siquiera de 24 horas, ¿vale? Es que estamos hablando de menos de un día, la Fiscalía recurrió el auto de incoación, directamente lo recurrió ante la Audiencia Provincial, que ya sabemos que la Audiencia Provincial ha dicho que Peinado actuó correctamente y que efectivamente de la denuncia se pueden extraer o apreciar la presunta comisión de una serie de delitos que son los que está investigando Peinado. Es bastante insólito. A ver, la Fiscalía no tiene por qué siempre acusar, ¿de acuerdo? La Fiscalía lo que tiene es que actuar en garantía de la legalidad, y si en garantía de la legalidad hay algún mínimo indicio de que se puede haber cometido un delito, lo normal, lo habitual es que la Fiscalía quiera que se investigue. De hecho, es bastante habitual en la mayoría de procedimientos que sea la Fiscalía la que, además de impulsar las diligencias cuando cree que se ha podido cometer un delito, luego, llegado el momento del juicio, es la que pide las penas más altas. Todos lo sabemos por las noticias en la prensa. Hay que decir que la actuación en este caso concreto sí que es verdad que es bastante sorprendente, ya que parece que la Fiscalía actuó como si fuera el abogado defensor de Begoña. Yo la verdad es que en los 23 años de ejercicio que llevo ya, Manuel, jamás había visto un recurso de la Fiscalía contra un auto de incoación de diligencias previas. No lo había visto nunca,
Estamos en momentos extraordinarios donde estamos viviendo cosas inéditas. La imputación de la mujer del presidente, el hecho de que se pida por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, el archivo de unas diligencias previas en tiempo récord. Para terminar, Guadalupe, a modo de simplemente titular, se lo preguntaba antes a nuestro compañero de tribunales, Miguel Ángel Pérez. En base a lo que incluye el sumario del caso Begoña Gómez, desde tu punto de vista, ¿crees que finalmente se abrirá juicio? Es decir, ¿crees que finalmente Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados? Es que sabes lo que sucede, Manuel, que yo no me puedo pronunciar todavía porque hay diligencias nuevas que ha acordado el juez Peinado de las que no tenemos conocimiento todavía, algunas porque están practicándose ahora mismo mientras tú y yo hablamos y otras porque están pendientes de practicar, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que se están publicando en la prensa que son filtraciones de sumario que lo que sí que evidencian es que hay actuaciones de Begoña que son bastante comprometedoras. En cualquier caso, Manuel, yo quiero que la gente tenga clara una cuestión, que es que el hecho de que un comportamiento de una persona no acabe integrando una conducta penal, es decir, no podamos considerarlo delictivo, no significa que no sea reprobable y que incluso de esa actuación tengan que derivarse responsabilidades políticas, porque evidentemente si te dicen que has robado dinero público, que has malversado y la justicia concluye que no lo has robado, ahí no hay nada más que hablar, no hay ningún reproche que hacer, pero es que en este caso concreto estamos ante una actuación de la mujer del presidente del gobierno que, al margen de si es delictiva o no, lo que sí que es evidente es que aprovechó su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para progresar o prosperar en su carrera, en su carrera profesional, en su ámbito profesional, porque solo hay que ver el salto que dio la carrera de Begoña desde antes de que su marido fuera presidente del gobierno a todo lo que sucedió después, nombrando la directora del Instituto de Estudios Africanos, accediendo a una cátedra, una señora que, como también hemos sabido, ni siquiera tiene formación universitaria. Entonces, esto es algo francamente reprobable, por lo que el presidente debería dar muchísimas explicaciones, porque al margen de la legalidad está la estética y está también la ética y la moral. Y por eso solo lo que estamos viviendo con Begoña debería ser ya no solo constitutivo de unas explicaciones por parte del presidente, sino incluso también de una dimisión, porque no solo ella ha utilizado su relación sentimental con el presidente para prosperar, yo creo que eso es algo evidente e incuestionable ya, sino que el presidente nos ha mentido a todos los españoles. Una vez más, Guadalupe Sánchez, abogada de Novalex, muchísimas gracias, fuerte abrazo. A ti, Manuel, un abrazo a todos. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con este y más temas. Bueno, pues seguimos en la trinchera, en la tertulia política. Hay otro escándalo que me parece muy significativo, porque claro, conocíamos la imputación de Begoña Gómez por ese tráfico de influencias, esos negocietes con el tema Globalia, con el tema Barrabés, con el tema de la cátedra en la Universidad Complutense. Pero hete aquí que esta semana también hemos conocido que la mujer del presidente, hay dos cosas. En primer lugar, negoció personalmente que 3 compañías, 2 de ellas intervenidas por el Estado, con participación del Estado en su accionariado, como es el caso de Indra y Telefónica, y luego la norteamericana Google, pues le solicitó a estas 3 empresas que desarrollaran una aplicación, una herramienta, un software para su máster de transformación social competitiva de la Universidad Complutense. Una aplicación sobre sostenibilidad para que las empresas puedan comprobar si cumplen los criterios de la Agenda 2030 de sostenibilidad. Bueno, ese software costó 150.000 euros, las empresas se lo hicieron gratis per amore, pero pensando en que era exclusivamente para su universidad, para la Complutense, una universidad pública. Hete aquí que, según la información publicada también esta semana por El Confidencial y otros medios,
Resulta que Begoña Gómez creó una sociedad a su nombre, controlada al 100%, y ofrece esa aplicación. Pero la aplicación no era de la universidad. Si es de la universidad, no puede ser o no puede estar al nombre de una sociedad. Pero Carmelo. hay un detalle que te dejas y yo creo que todavía aumenta la gravedad. Primero, haciendo un poco la crónica, la mujer del presidente se dirige a multinacionales, dice, oye, hacedme el favor de hacer esto. Y las multinacionales le dicen que sí. ¿Por qué? Cual, ¿Por qué le dicen que sí? efectivamente, ¿Por ser Begoña Gómez o...? por la importancia de su cátedra, que está toda España ahí pendiente de lo que hacía su cátedra. Bueno, es evidente que le dicen que sí, porque es la mujer del presidente del gobierno. Y, como bien decías, detalle importante, o sea, hay sociedades participadas con dinero público. Es un escándalo mayúsculo. Pero es que no se acaba ahí el escándalo. Es que cuando las sociedades se dan cuenta de que están metidas en una cosa como mínimo cuestionable, y después de haberse dejado 150.000 euros, que hombre, yo no sé vosotros, yo hay meses que no los gano. Es decir, me parece una cifra bastante respetable. Que no es nada comparado con los millones de Barrabés y todavía menos comparado con los millones de Europa, pero bueno, oye, es una cifra respetable. Estas sociedades se tiran atrás y dejan de colaborar en el proyecto, pero el proyecto no está terminado. Y entonces se saca un concurso, la Universidad Complutense saca un concurso para poder terminar este desarrollo y se lo adjudican a una empresa y la empresa cobra 65.000 euros. Muy bien, la empresa cobra. Pero luego eso que han hecho 3 empresas porque colaboraban con la Complutense y ha hecho otra empresa con dinero de la Complutense, va la tía y se lo pone a su nombre. A nombre de una sociedad creada es profeso para eso. O sea, lo patenta y crea una sociedad de la que tiene el 100% de las acciones para comercializarlo. A ver, es que ya no estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de robar. Eso Eso es robar el patrimonio de la universidad pública. Por cierto, los defensores de la universidad pública. Esto, además, lo ha dicho en una entrevista el ex vicerrector de la Universidad Complutense, que esa aplicación pertenece a la Complutense, no pertenece a Begoña Gómez. Es dinero público, creo que era el titular de la propia entrevista, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, decir esto puede ser que la semana que viene quede obsoleto, ¿no? Pero este puede ser el mayor escándalo de todo lo que estamos conociendo, de todo lo relacionado con el entorno de la Moncloa del presidente del gobierno. Pero claro... Yo no sé si es el mayor, pero lo que es claro es el más claro. Totalmente. Es en el que la conducta es completamente indecente y probablemente también ilegal. Y que de una afecta forma más conductas evidente. relacionadas con el Código Penal. Fíjate, hay 2 cosas a las que añadir a esa indecencia. Una es la importancia de la no participación del gobierno en empresas como Telefónica e Indra, que lo que ha hecho Sánchez ha sido colonizar el Estado y en este caso es evidente cómo hay un uso espurio de esta cuestión y otra que normalmente se pasa de perfil sobre ella, pero que es muy importante. Hace unos años este gobierno aprobó, no sé si os acordáis, la tasa Google. La tasa Google, decía MJ Montero, que era, con esa gracia que la caracteriza, que era un modo de modernizar a España al siglo XXI, es decir, otra manera de recaudar. Claro, aquello para Google supuso un palo bastante gordo, porque que pongan tasa aquí en España a una actividad comercial, hombre, en fin, escuece. ¿Qué hizo Google? Porque Google, al lado de la Complutense, es muy poca cosa. Es decir, la Complutense es muy poca cosa al lado de Google, de Telefónica o de Indra. Al lado de cualquier universidad seria del mundo. Nada. No, es una universidad seria. ¿Qué hizo Google? Oye, pues Google España fichó a uno de los asesores de digitalización, no me acaba de salir. Digitalización, ¿no? Digitalización de la ministra Calviño. Es decir, contratas a una persona que está detrás del impuesto que te han encasquetado para influir en las decisiones del gobierno. Y hete aquí que Google accede a pagar junto a Telefónica e Indra la aplicación para el máster de Begoña Gómez. Yo creo que si eso no es tráfico de influencias o utilización de la posición del Estado y del BOE para sacar un beneficio económico, pues que vengan todos los dioses y nos desmientan. A mí, yo coincido mucho con lo que estabas comentando tú, Noelia. A mí me parece, de todos los... A ver, todo me parece un escándalo. Y pero desde el 18 que llegó Sánchez a la Moncloa, todo ha sido a escándalo diario. Recordemos que llegó con la moción de censura para combatir la corrupción y que iba a convocar elecciones automáticamente después de esa moción de censura. Ahí ya empezó la presidencia del bulo. Esa fue la primera. Y ahora ya lo que estamos conociendo...
que se aprovechen del poder que da estar en la Moncloa, que al final es la pareja, la esposa del presidente del gobierno, para obtener un beneficio particular con la conveniencia y con la complicidad del presidente del gobierno. Yo creo que esto ya es de extrema gravedad. Todo lo que hemos conocido, ¿no? Porque también todo lo acontecido durante la pandemia, todo lo derivado del caso Koldo, cómo aprovecharon las circunstancias para sacar mordidas de la compra de mascarilla y crearon un entramado para comprarse luego pisos en Benidorm y vivir a cuerpo de rey, y luego los rescates a empresas que apostaron por la cátedra de Begoña Gómez. Yo creo que esto ya es como la guinda del pastel, ¿no? Y mientras tanto, a mí lo que verdaderamente me preocupa es ese relato que intentan imponer de quien nos atrevemos, o los medios que se atreven, las personas que se atreven, la oposición que se atreve a poner esto encima de la mesa y hablar de esta situación, somos fango. Eso es lo trágico. Lo trágico es la reacción del presidente, pero claro, o sea, de todo lo que se ha conocido hasta la fecha, de los negocios de Begoña Gómez, es que a mí, de verdad, me ha llamado poderosamente la atención el titular en base a esa entrevista del Mundo al que fue vicerrector en esa época de la Universidad Complutense. El titular del Mundo es el siguiente: la Complutense indicó a Begoña Gómez que debía registrar la plataforma para empresas a nombre de la universidad. Y dice, entre comillas, es dinero público. Pero claro, como para ellos el dinero público no es de nadie, pues ya está. Claro, pero estamos No pasa hablando nada. de una plataforma pagada con dinero público, y lo que antes comentaba Carmelo, que ha creado una sociedad y ofrece esa plataforma. Pero vamos a ver, Encima porque que tiene- además, cuidado, esto es una información, según el Confidencial, esa aplicación está a disposición de las empresas de forma gratuita. Pero si la aplicación se pone a disposición de forma gratuita, ¿para qué montas una sociedad? Son Lo puedes capaces- hacer a través de una Son asociación sin capaces de fines de decir lucro. que esto fomenta el espíritu emprendedor, que la economía va como un cohete y que esto es una empresa más que se crea en nuestro país, fruto de la gran gestión socialista y los datos buenos de la economía. Son capaces de intentar imponer ese relato también, porque momento viéndolo visto... Hay dos Carmelo. escándalos que yo creo que son evidentes, tan evidentes como para dar inicio, aunque uno ha saltado después, pero es decir, hay otro escándalo que es tan evidente como para dar inicio a una investigación legal. Y uno es este, que como digo, se ha sabido después, o creemos que se ha sabido después, a lo mejor esto también en el sumario, yo eso lo desconozco. Y otro es el tema de las cartas de recomendación. Ujú. El tema de las cartas de recomendación. Declaraciones de interés, según el presidente Sí, del claro, gobierno. no, a lo mejor, yo qué sé, cartas de amor, al paso que vamos dentro de nada. Tienen un hay- fanatismo por el género epistolar en la Moncloa Sí, sí. asombroso. Y hay nombres para todo, entonces, cuando se quieren inventar. Pero a ver, es decir, los hechos, vamos a los hechos, que los hechos son irrebatibles y no estamos hablando además tampoco de opiniones ni de bulos, son cosas que se han publicado en los documentos. Hay una empresa que se presenta a un concurso público, hay una, iba a decir presidenta del gobierno, fíjate cómo... Otra vez el subconsciente, cómo cala el Carmelo. relato. Que es El un relato. agente del sanchismo. Hay una mujer del presidente del gobierno que firma unas cartas y las presenta, y esa empresa pasa de estar la última en la clasificación para obtener esos contratos públicos a estar la primera. Casualidad. Casualidad todo, casualidades de la vida. efectivamente. Entonces, eso y esto de la plataforma son dos cosas que es que, insisto, no son opiniones. No son relatos, digas, pues hemos intuido o pensamos, o si hace esto, hombre, seguro que tal. No. Son cosas demostradas, son cosas que hay papeles detrás. Y es un comportamiento completamente inaceptable. Y veremos más adelante, insisto, si esto es delito o no, si se puede demostrar o no que es delito. Pero estos son comportamientos que la mujer de un presidente del gobierno no puede tener en ningún caso. Legal y no no puede sabemos tener si es, en pero ninguna democracia. inmorales. Completamente Y inaceptable. ahí ya, Completamente con esa indemocrático. inmoralidad, ya es suficiente como para que el presidente asuma responsabilidades políticas. Pero, Noelia, Bueno. aquí no es que no dimita a nadie, es que ni siquiera da explicaciones. Pero esto mismo, en cualquier... Y Jorge, ahora te doy paso, pero esto en cualquier país... Vamos, en Bueno, cualquier país europeo. En este país que lo hubiera hecho, como comentaba antes Noelia, Isabel Díaz Ayuso, o que lo hubiera hecho Mariano Rajoy, o que lo hubiera hecho José No María aguantan Aznar. ni 24 horas. Pero que eso da igual. Imaginemos que es una particular, que sigue siendo Begoña Gómez, la hija del propietario de saunas, ¿vale? Imaginémoslo. Fundraiser. Begoña Gómez, Claro, fundraiser. Begoña Gómez. En ningún caso hubiera tenido la ayuda de Google, de Telefónica y de Indra, ni hubiera conseguido una cátedra para un máster en la Complutense. Es más, ni hubiera tenido este desarrollo profesional.
¿Y por qué digo esto? Cuando ella llega a Moncloa, aparte de cambiar el colchón de Rajoy, cosa que ya viene de serie, es una cosa que hacen habitualmente, y el inodoro también y demás, ella dijo, nada más entrar en Moncloa, cuando le preguntaron, ¿y usted qué va a hacer? Porque el antecedente que tenemos de otras esposas del presidente del gobierno es que se mantienen en un segundo plano y no hacen nada. Incluso la de Zapatero, que la de Zapatero, como mucho, fue cantante en una ópera y no dio más el cante que aquel, ¿no? Bueno, pues Begoña Gómez contestó a la prensa, dijo, no voy a hacer nada, voy a tener mi vida doméstica normal y tranquila, apartada de los focos. También mintió, debe ser una cuestión familiar, debe ser compañeros de cama, compañeros de mentiras, ¿no? Y Dos que duermen en el mismo. El mismo colchón, montan el mismo follón. Pues claro, ¿qué hizo? Oye, desarrolló una actividad profesional que en ningún caso hubiera desarrollado Vamos, yo no la podría, o sea, yo llamo a Google y digo, oye, móntame una aplicación gratis y que luego voy a registrarla yo. Ya me habrían condenado. Que es otra. ¿Dónde están las denuncias por apropiación intelectual de estas empresas? Porque, oye, gastarte 150.000 euros en el desarrollo de una aplicación y que luego se la apropie otra persona y la registre, en el registro de patentes, ahí no está tu nombre, no está Google, no está Telefónica, está el de Begoña Gómez. Oye, ¿y una denuncia? Es que... ¿Por apropiación? Es que... Decías el caso de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? La diferencia de tratamiento. Es que, fijaos, todo es un escándalo. Cada 10 minutos, si dejas de mirar un rato el teléfono, hay titulares nuevos relacionados, ¿no? Pero es que el caso Begoña Gómez nos está haciendo olvidar también otro caso que afecta al entorno directo del presidente Sánchez, que es el de su hermano. El del hermano del presidente del gobierno, que es desde luego el claro ejemplo del socialismo, ¿no? Ellos son muy de impuestos, muy de lo social, muy de subir todo lo que hay que pagar, pero se va a Portugal, cobra de la Diputación de Badajoz y se va a Portugal para tributar menos. Bueno, para empezar, Noelia, simplemente por hacer un pequeño recordatorio, el hermano del presidente, que se dedica, es el director de orquesta, hace sus funciones, etcétera, consigue un puesto en la Diputación de Badajoz controlado por el PSOE 4 días después de que Sánchez sea presidente. Y sobre el que gobierno. Se va a empezar una investigación porque al parecer este señor por la Diputación de Badajoz no es que vaya. Entonces, con frecuencia. Primero trabaja por la Diputación de Badajoz controlada por el PSOE cuando su hermanísimo, presidente del gobierno. En segundo lugar, pues se le otorga un sueldo de 50.000 euros, pero se le da la condición, bueno, no es que se le dé la condición, se va a trabajar desde Portugal, se va a Portugal, tributa desde Portugal, pero en teoría entonces no va a trabajar y se piensa que está teletrabajando. Y resulta que no, que la Diputación no le ha concedido el teletrabajo, pero tampoco va presencialmente a la oficina. Y resulta que se descubre que tiene un patrimonio de 2 millones de euros tributando en Portugal. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Ah, y la última, por cierto, por favor. Que cenó en privado con el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el hermano del presidente cenando con el presidente del Tribunal Constitucional? Todo el entorno de Sánchez valiéndose de su posición y de su relación con el presidente del gobierno, de su relación personal y familiar, para no sabemos muy bien qué, con Begoña Gómez, con el caso del hermano, es decir, es todo un entramado en torno a la figura que está ahora mismo en la Moncloa. 10 segundos, Jorge, que nos vamos a publicidad. Que se lo plantee el oyente. Con un sueldo anual de 50.000 euros, ¿cómo se tiene un patrimonio de 2 millones? A lo mejor es un genio de las finanzas. Eso que lo diga Luis Alberto Iglesias luego, ¿no? Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con este y más temas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la trinchera, en la tertulia política. Hemos hablado de corrupción, hemos hablado de Begoña Gómez, pero la gran pregunta, la gran cuestión. Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, 9 de junio, elecciones europeas. Elecciones muy importantes, no solo por lo que nos jugamos en Europa, que cada vez tiene más importancia y más peso en las políticas nacionales. En Bruselas se deciden cosas muy importantes, sino que se lo digan al campo, que entre otras cosas está asfixiado absolutamente por las abyectas regulaciones absurdas de carácter climático por parte de la Unión Europea. Sino que también es importante porque por lo que significa a nivel interno. Es el primer choque cara a cara Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, desde las elecciones generales del pasado mes de julio. Las encuestas todas, a excepción del CIS, porque para mí el CIS
Carmelo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, eso no es una encuesta, eso es No, un chiringuito abyecto al servicio única y exclusivamente del Partido Socialista. Y que además siempre lo hacen mal, pero en esta última se les ha ido la cabeza. Es decir, es una cosa de locura. El CIRSO es simplemente un órgano de propaganda que con nuestro dinero le hace parte de la campaña al Partido Socialista. No hay más. Dicho lo cual, quitando la encuesta del CIS, la mayoría de encuestas le otorgan la victoria al Partido Popular, más o menos significativa, pero, y aquí quiero introducir el tema, el PSOE no cae. El PSOE como mínimo va a sacar los mismos escaños que tenía en las pasadas elecciones europeas. Y esto, desde mi punto de vista, que no haga mella en el electorado socialista o de izquierdas, todos este tipo de casos, me parece preocupante, Jorge. No, sí que hace mella. Es decir, el Partido Socialista compensa la caída por el centro, de la cual se beneficia el Partido Popular, creciendo por su extrema izquierda. Es decir, todo aquello que pierde Podemos y que pierde Sumar es lo que absorbe el Partido Socialista, pero es una tendencia en el PSOE desde que está Pedro Sánchez. Ocurrió en el año 2018 en Andalucía y ha ocurrido en todas las convocatorias electorales desde entonces. Ha habido una podemización de la militancia y del discurso del PSOE que luego le renta en las urnas. De ahí que, lo debatíamos fuera de micrófono, ¿puede ser que Podemos y Sumar tengan un discurso distinto de extrema izquierda del Partido Socialista? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? En estas elecciones europeas, la política exterior que pueda tener la extrema izquierda ya la tiene el PSOE. Es decir, apoyarse en dictaduras caribeñas como Venezuela, dar el visto bueno a grupos terroristas como Hamas, hablar del Estado palestino, congratularse con Irán, que es lo propio de la extrema izquierda, ya lo hace el PSOE. Darle la espalda a las democracias liberales, como hace la extrema izquierda, ya lo hace el Partido Socialista. Tener un discurso contra la derecha, tal y como lo han tenido los grupos antifascistas durante décadas, ya lo hace el PSOE. Es decir, ese discurso de la extrema izquierda es lo que hace que el Partido Socialista compense lo que pierde por el centro. Lo que está perdiendo por el centro el PSOE es muy poco. Ahí sí que es algo pendiente, es una tarea pendiente que tiene el Partido Popular. El Partido Socialista hasta ahora mismo está perdiendo unos 2 o 3 puntos, a pesar de que las encuestas digan que llega al 7% de traspaso del PSOE al Partido Popular. Pero en realidad, al final es un 2 o un 3. ¿Por qué? Porque no acaba de convencer a ese votante del PSOE, pensemos ideal, sensato, moderado, socialdemócrata, que repudia el sanchismo, no le acaba de convencer el Partido Popular por la razón que sea, por la tradición del voto, porque Feijóo no engancha, porque cuela el relato de los medios sanchistas de que viene la ultraderecha y del brazo del Partido Popular de Abascal y que van a resucitar a Franco. O si me permites, Jorge, mucho más sencillo. Es que creo que el votante socialista, la forma que tiene tradicional de castigar a su partido es absteniéndose, no votar, pero jamás va a votar al Partido Popular. También lo hace el votante del Partido Popular. Claro, ocurrió, en 2019 ocurrió con Ayuso en Madrid, donde el votante del Partido Popular se abstuvo por diversas razones y luego reaccionó por la buena labor de Ayuso en el gobierno. Ocurre, pero significativamente ahora el Partido Popular solo puede ganar creciendo a su izquierda, es decir, hacia el Partido Socialista. Y hay algo ahí que no acaba de encajar, porque con todo lo que está ocurriendo, llevamos ya un buen rato de tertulia, que la diferencia en las encuestas electorales para las europeas, que no deja de ser un plebiscito sobre Sánchez, haya solamente 4 puntos de diferencia. Y que se ha estrechado en los últimos días. No sé, Noelia, ¿qué opinas? La estrategia del Partido Socialista lo hemos visto en estas últimas convocatorias electorales, salvo en las gallegas, ¿no? La estrategia del Partido Socialista es comerse por la izquierda, por la extrema izquierda, a sus socios. Lo hemos visto en estas últimas elecciones, en las catalanas, donde ha resistido y ha aumentado en escaños a costa de Esquerra Republicana. Allá cada cual y allá la actitud de sus socios y la impasibilidad que muestran ante cómo el Partido Socialista les está comiendo el terreno, ¿no? Y en las europeas, en las encuestas que estamos conociendo, el Partido Socialista parece que resiste. Veremos si efectivamente el 9 de junio, si efectivamente es así y
mantiene los eurodiputados que sacó en 2019 a costa de sus socios, de Sumar, del proyecto creado por la señora Díaz, que desde luego multiplica por 0, porque en todas las convocatorias electorales que ha habido, en Galicia 0, en el País Vasco, salvo los muebles con alguna representación, y en Cataluña tampoco ha tenido un resultado muy boyante, ¿no? Y lo vamos a ver también en las europeas, con Podemos, que también es inexistente. Venían, lo decía yo el otro día en el Congreso, ¿no? Venían a conquistar los cielos, como decían en su momento Pablo Iglesias, y es que al cielo le piden seguir un ratito más en la Moncloa y ahora seguir un ratito más, en este caso Irene Montero, en las instituciones europeas, ¿no? Y es como el Partido Socialista está haciendo su estrategia, radicalizando al extremo su discurso. Es el Partido Socialista el que habla, y lo decía antes Jorge, de lawfare en la tribuna también del Congreso de los Diputados. Es el Partido Socialista quien ataca a las instituciones, es el Partido Socialista quien está permanentemente insultando y permanentemente atacando a quien osa hacerle oposición al amado líder, o, como parafraseando a Puente, al puto amo. Es el Partido Socialista el que ha asumido esos postulados de extrema izquierda, también con esas dictaduras caribeñas, y es Zapatero el mayor representante del cártel de Puebla ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, esa radicalización es lo que está permitiendo al Partido Socialista resistir quizá en mejores condiciones, y esa estrategia de confrontación o con nosotros o la extrema derecha o la ultraderecha, el muro, ¿no? Y la polarización. Claro, ahí empezó esa estrategia, ¿no? En el discurso de investidura de Sánchez, cuando separó automáticamente España, en esa España unida, que pese, diferencias ideológicas que hemos tenido siempre, pues hemos tenido un país de encuentro a partir de la transición. Él volvió a las dos Españas, a dividir, a confrontar, a acusar a todo el mundo que osaba contradecirle de ultraderecha, de fascistas, de todo, y a colocar en ambos lados en buenos y malos, ¿no? Entonces, eso es lo que es la estrategia que está intentando hacer el Partido Socialista para tratar de resistir y de salvar los muebles, porque desde luego no ganar las elecciones, ¿no? Por eso es fundamental que el 9 de junio la gente vaya a votar principalmente, por supuesto, por lo que decías, ¿no? La importancia que tienen unas elecciones europeas, que parece muchas veces que lo que pasa en Europa, ¿dónde está Europa, no? ¿Qué es Europa? Podríamos decir. ¿Qué es Bruselas? ¿Qué es lo que se decide allí, no? Afecta, por supuesto, a la vida diaria, desde el campo, desde el propio destino de los fondos europeos y el tratamiento de los fondos europeos, que ahora, por ejemplo, también la Fiscalía Europea está investigando todo lo del caso Koldo por si afectara a fondos europeos, pero todo, las inversiones tecnológicas, el ser un país o un continente también potente a nivel tecnológico, una potencia a nivel de creación y de inversión y de retención de talento, todo pasa por Europa actualmente, ¿no? El 70% de las normas ahora mismo se hacen en Europa, las que afectan a nuestro país. Y también para dar la respuesta a lo que está pasando en la política nacional, ¿no? Va a ser, yo creo, la primera vez que haya una convocatoria electoral, urnas en toda España, para hablar claro, para decir si lo que está haciendo Sánchez, todo lo que estamos conociendo con la corrupción, está bien o mal. Si para todo lo que ha habido con la ley de amnistía, está bien o mal. Y también para, los pactos que decía Sánchez que no iba a tener bajo ningún concepto, está bien o mal. Y yo creo que es fundamental que los españoles se movilicen. Eso es fundamental. Que vayan a votar, que acudamos, que veamos la importancia de estas elecciones y que con el voto, que es como se demuestran también las cosas, por supuesto, en la calle, pero con el voto, digamos alto y claro qué es lo que está haciendo y lo que nos parece qué es lo que está haciendo Sánchez. Es que la única forma de echar al presidente del gobierno, sea este o cualquiera, en una democracia es por la vía del voto. Pero, y me gustaría saber tu opinión, Carmelo, parece que le está dando resultado al PSOE, porque es cierto que, coincido totalmente con lo que estáis comentando, tanto Jorge como Noelia, el PSOE se ha transmutado en Podemos, ha asumido su discurso, sus aliados y sus socios son el Grupo de Puebla, el Cártel de Puebla, como bien comenta Noelia, reciben el aplauso de los terroristas de Hamás, todo eso está muy bien. Vale, se ha podemizado, pero, sin embargo, el votante tradicional del PSOE, que se encuentra más en una situación de centro-izquierda, se mantiene fiel al PSOE gracias a esta estrategia de polarización, de muro, de fachosfera, de ultraderecha, etcétera.
Bueno, yo creo que hay varias cosas que me gustaría comentar. Voy a intentar no alargarme demasiado. La primera es que efectivamente las encuestas a principios de esta semana indicaban que el PSOE estaba en una tendencia ascendente, mientras que el PP está en una tendencia descendente. No parecía que llegasen a encontrarse esas dos tendencias porque no había tiempo suficiente, pero sí que era ese el panorama. Pero eso hace 5 días, una imputación, Ahora ha cambiado un poco. una admisión de la audiencia provincial, como decía antes, es decir, durante las semanas anteriores, con temas completamente fuera de la agenda que de verdad creo que nos interesa a los españoles, la pelea con Milei, el asunto del reconocimiento de Palestina, el PSOE estaba controlando la agenda en aquellos temas en los que ellos son fuertes y se sienten fuertes. Durante esta semana no ha ocurrido eso y yo tengo curiosidad por saber qué ha pasado en las encuestas de esta semana. Lo segundo, estas elecciones no se pueden comparar, aunque sean las elecciones europeas, no se pueden comparar con las elecciones europeas anteriores, que fueron en 2019 y es que estábamos en otra España, casi me atrevería a decir. Y que coincidieron con autonómicas y municipales. Efectivamente, estas elecciones tienen que compararse con la otra vez que hemos ido a votar todos los españoles en todo el territorio nacional, es decir, julio de este año. Si Sumar se descalabrará respecto a julio de este año y eso es lo que tenemos que mirar. Si entonces estaba en un 12 y ahora se queda en un 6, que es lo que apuntan algunas encuestas, pues ha caído a la mitad. No hay que compararlo con hace X años, no. Esa es la realidad y esa es la lectura que hay que hacer. Yo creo también que el PSOE efectivamente está creciendo a costa de sus socios, pero esta es una estrategia que le puede servir para sobrevivir en estas elecciones y que la derrota no sea tan abultada como para que eso precipite un cambio político, aunque hay que recordar que ha habido derrotas en las europeas. Si no recuerdo mal, por ejemplo, en el año 94 el PP le sacó 10 puntos al PSOE en las elecciones europeas. Es decir, que bueno, eso no sirve. También es cierto que el PSOE entonces no estaba, como está el PSOE de ahora, en una situación de debilidad parlamentaria extrema. Pero el tema es que yo creo que eso le puede servir ahora, pero eso es una estrategia política que en la política nacional a medio plazo no se puede sostener, porque si fuésemos a unas generales, y entiendo que antes o después tendremos que ir a unas generales, y mi intuición es que es más antes que después, si Sumar se hunde, por mucho que el PSOE se mantenga, el gobierno no se puede sostener. Y la suma esta carambolesca que dio el 23J, que ha permitido a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa a un coste brutal para España, no sé si para él, pero desde luego para España, esa suma no se podría dar otra vez. Entonces, sí, el PSOE está logrando mantenerse, pero a costa de una estrategia que a medio plazo, ni siquiera a largo, va en la destrucción del PSOE también. Te doy paso, Jorge. Todos apuntan, y aquí hay muchas cábalas al respecto, después de las europeas, ¿qué? Hay quien dice que Pedro Sánchez va a adelantar elecciones. Mi tesis es que ni de broma va a adelantar elecciones. La única posibilidad de que Pedro Sánchez adelante elecciones es que ganase las europeas, cosa que, sinceramente, me parece muy, pero que muy improbable, Jorge. Ni aún así, yo creo que va a aguantar todo lo que sea necesario. Es decir, solo va a convocar elecciones si el PP se retira, que no va a ocurrir en ningún caso. Pero volviendo a las elecciones europeas, a mí me gustaría señalar el papel de Vox. Hay mucha gente que dice, oye, es que si Vox no existiera, el PP rompería las urnas, las reventaría a votos. Bueno, pero la realidad es otra. Y la realidad es que Vox existe y hay que reconocer que está más fuerte que en el año 2019. En el ámbito nacional no lo está, en el ámbito autonómico no está. A mí no me sirve de nada, no me dice nada. Pero déjame que te termine de explicar. En el ámbito autonómico no lo está, en nacional tampoco, que están paralizados con sus luchas internas típicas y clásicas de cualquier partido político, pero hay que reconocer que tienen un discurso europeo que sí tiene su público y de hecho las encuestas le dan 3 puntos más que en 2019. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Esto lo vamos a analizar en profundidad, tanto la previa como los resultados. Carmelo, un apunte breve. O sea, es cierto, Vox va a conseguir más votos y más escaños de los que tuvo en 2019, pero si pierde, por ejemplo, 3 puntos respecto a su resultado de hace menos de un año, a mí me parece que eso es muy significativo. Y a mí me parece, no digo que sea buena noticia o mala, eso ya es un análisis que no quiero hacer, pero eso es un resultado malísimo para Vox. Lo que yo digo es que su discurso europeo
europeo tiene un público creciente. Bien, vamos a verlo. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Pues hoy preguntábamos, ¿cómo crees que acabará el caso Begoña? 4 opciones, como siempre: condenada por corrupción, absuelta por la justicia, con el caso archivado o Sánchez fuera de la Moncloa. Pues los oyentes creen que el 51% con el caso archivado. Con el caso archivado el 51%. Bueno. Está interesante la cosa. ¿Y los comentarios? Y también nos han dicho esto los oyentes a través de las notas de voz. Terminará en los tribunales de justicia. Eso es lo que nos gustaría a los españoles, con valores, principios y democráticos de verdad, de verdad. ¿Cómo terminará? Pues como todo termina. Una cortina de humo tapará esto y otra cortina de humo tapará lo otro. ¿Que cómo va a acabar el caso Begoña Gómez? Pues desgraciadamente para todos los españoles se van a ir de rositas todos. Tanto Begoña Gómez como el Coldo, como todos. Absolutamente todos. Buenos días, muchas gracias. Pues el caso de la señora Gómez, pues nada, van a continuar, quedará, como digo yo, un mueble en el trastero, otro escándalo más, otra vergüenza más, otra cosa más que nos tenemos que echar los españoles a la cara, y este no va a dimitir. Este se va a quedar en el poder sí o sí. Buenos días. Pues yo pienso que la mujer del señor presidente, el señor Sánchez, tiene mucho fango, pero muchísimo. Igual que él, ¿eh? Pero ella es la que aguanta el fango de él. Besos, saludos y abrazos desde Málaga, Isabel Abitbol. Señor Llamas, muchísimas felicidades por el programa, que escucho siempre desde Bruselas. Contestando a la encuesta de hoy, quiero decir que yo sí creo que el presidente Sánchez se va a marchar. Creo que va a haber nuevas elecciones. Ahora lo que me da pena es cómo va a dejar este país. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. Ojalá tuviera más tiempo, pero no tenemos más tiempo, así que continuaremos y os invitaré a una nueva sesión. Jorge, un auténtico placer tenerte de nuevo en esta trinchera. Igualmente, se ha hecho muy corto. Sí, Nos quedábamos aquí toda la mañana. Noelia, muchísimas gracias. Un placer, nos vemos en el próximo escándalo. En la próxima combatiendo al mal. Carmelo Jordá, un auténtico placer. Un placer estar Nos aquí. vemos en breve y continuamos, porque ahora tenemos repaso de noticias económicas con Leticia Vaquero y luego la sección cultural de Jesús Úbeda con un invitado muy especial. La trinchera de Llamas es radio.